La tecnología alimentaria actual tiene por objetivo aplicar tratamientos de conservación más sostenibles que garanticen la seguridad y la calidad de los productos elaborados con el mínimo deterioro sensorial y nutricional posible. Una de las tecnologías que pueden contribuir a este propósito son las radiofrecuencias, que transforman la energía de las ondas electromagnéticas en calor. Con esta tecnología, el calentamiento se produce en gran medida en el interior del producto, por lo que la distribución del calor es más homogénea y el calentamiento es más rápido y eficiente con respecto a los tratamientos convencionales, así como la menor necesidad de agua y energía para limpieza. Además, es una tecnología que solo precisa de energía eléctrica para funcionar, pudiendo ser de origen renovable. Este proyecto de investigación, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, tiene por objetivo la aplicación de las radiofrecuencias para mejorar las propiedades nutricionales y sensoriales de productos alimenticios líquidos altamente viscosos, así como reducir el impacto ambiental del procesamiento. Es un proyecto coordinado entre un equipo de investigadores del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias, IRTA, que ha puesto su planta piloto y conocimientos de tecnología de procesos para la elaboración del producto, la Universidad de Murcia, que aportó sus conocimientos respecto del producto, y la Universidad Politécnica de Valencia, que ha realizado el estudio de impacto ambiental del procesado de producto. El alimento objeto de estudio fue el salmorejo, un producto vegetal elaborado con tomate, pan, aceite y otros ingredientes que necesita una pasteurización suave. Los resultados del proyecto muestran que el tratamiento térmico por radiofrecuencia, en su conjunto, proporcionó resultados similares al convencional en cuanto a calidad sensorial y grado de inactivación enzimática. El salmorejo no presentó riesgos microbiológicos durante su vida comercial, que se estimó en 5 meses. El aspecto, el sabor y la textura fueron muy estables. El salmorejo contiene vitaminas C y E y es rico en antioxidantes. Se vio que la mayor parte de la vitamina C del producto se degradaba en las primeras semanas de almacenamiento refrigerado. En cambio, tanto la vitamina E, aportada sobre todo por el aceite de oliva, como los carotenoides del tomate, resultaron ser bastante estables y se mantuvieron durante su vida comercial. Para analizar el impacto ambiental, se tuvo en cuenta no solo el tratamiento térmico, sino también otras etapas del procesado del salmorejo. Al comparar las radiofrecuencias con la tecnología convencional, se observaron diferencias a favor de las radiofrecuencias, debido a que esta tecnología reduce el consumo energético durante el tratamiento. Sin embargo, las disminuciones de los impactos debido al uso de radiofrecuencias son pequeñas, debido a que el resto de etapas de elaboración tienen en ambos casos un impacto elevado. Los equipos de radiofrecuencias permiten pasteurizar productos como el salmorejo y podrían ser una buena opción para el diseño de nuevas líneas de procesado en grandes factorías. Su mejor eficiencia energética, así como un menor consumo de agua y de productos químicos de limpieza, podrían rebajar los costes de producción. Otro punto a favor es la posibilidad de utilizar electricidad de origen renovable.